Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. En el presente video les quiero presentar de manera resumida los pasos a cumplir durante la etapa a definir de un proyecto Lean Six Sigma desarrollado con la metodología de Make. Aquí he querido hacer énfasis y ser más detallado con las tareas que hay que cumplir en la etapa a definir. Es posible que algunas de estas tareas coincidan exactamente con una de las herramientas que hayamos visto en la diapositiva anterior, pero no siempre va a suceder eso, no lo esperen. También puede suceder que varias de estas tareas se cumplen durante el desarrollo de una de esas herramientas. Bueno, entonces vamos a mirar. Hay que hacer una descripción del proyecto. Ojalá esa descripción sea breve. Máximo en 3 líneas decir de qué trata el proyecto. Inicie con un verbo, mencione al menos un indicador, una cifra correspondiente a una variable de salida del proceso seguramente, con su valor actual y su valor esperado al final del proyecto. Defínale un alcance o limitaciones al proyecto, desde y hasta qué punto del proceso cubre el proyecto. Este alcance se puede definir en términos de tiempo, ubicación, limitaciones dentro de un proceso más grande, ubicación geográfica, familia de productos, etc. Definir el dueño del proceso. ¿Quién es el dueño del proceso a intervenir? Definir los clientes del proceso. Recuerden que Six Sigma es una metodología con orientación al cliente. Desarrollar el SIPOC o mapa de alto nivel del proceso. Desarrollarlo tal y como es en la actualidad. Y junto con él nosotros enviamos un formato para desarrollar el inventario de variables. Defino el proceso, defino entradas, defino salidas y de una vez defino variables X de entrada, X de proceso y Y de salida. Desarrolle la voz del cliente. Esto se refiere a escuchar y formalizar las necesidades del cliente. Escucharlas desde su propio lenguaje y traducirlas al lenguaje del proceso. Definir los stakeholders y desarrollar una estrategia de comunicación y manejo para ellos en beneficio del proyecto. Definir variables críticas. Traducir la voz del cliente en indicadores, los cuales miden el impacto a la salida del proceso. ¿Qué tanto cumplimos los requerimientos de nuestro cliente? Generalmente están en términos de porcentaje de efectos o porcentaje de satisfacción. Y si tengo más indicadores, pues hay que priorizarlos. Pero también puede ser una variable cuantitativa que está demarcada por una especificación. Bueno, indicadores medibles de eficiencia. Aquí ya no es qué tan bien le cumplimos al cliente, sino qué tan eficiente hacemos la tarea al producir, al prestar el servicio y tratar de cumplirle al cliente. Estos son indicadores que miden el impacto a la salida del proceso sobre el negocio. ¿Qué tan buen uso de los recursos se hace al pretender cumplir los requerimientos del cliente? Generalmente están en términos de costos por unidad o tiempo de proceso. Definir o calcular los costos de mala calidad. Si estamos en un proyecto que va a solucionar un problema, seguramente habrá costos de mala calidad, habrá desperdicios.
Medir el nivel actual de calidad del proceso. Establecer una línea base. Establecer el valor actual de los indicadores para las variables de salida en términos de eficacia, pero también puede ser en términos de eficiencia. Expresar dicha medida en nivel sigma, si estamos en un nivel 3, 4, 5 o 6 sigma, y o en términos de CPK o ppms. Aplicar un estudio de capacidad a corto y a largo plazo. Algunos de estos métodos de medición se verán en la etapa medir, pero es necesario tener una medida para luego comparar. Es decir, establezco una línea base. ¿Qué es la línea base? Es una medición de el indicador clave contra el que vamos a comparar el valor de ese mismo indicador al final del proyecto. Y así vamos a medir el logro del proyecto. Esa línea base es entonces un punto de comparación. Es el cómo estamos al inicio del proyecto. Y a partir de esa línea base se establece a dónde queremos llegar y al final del proyecto a dónde llegamos en la realidad. Metas del proyecto. Definirlas en términos numéricos. Metas del proyecto en términos financieros. Es decir, estas de acá arriba se referían en términos de las variables críticas o indicadores críticos de la salida del proceso, pero esto en términos económicos. ¿Qué beneficios económicos dejará el proyecto al negocio si es que ese proyecto tiene éxito? Defina a los miembros del equipo, que son las personas que van a apoyar el desarrollo del proyecto, que lo van a apoyar a usted como Greenbelt. El soporte requerido de otras áreas. ¿Cuáles serán los beneficios para el cliente? El cliente no es necesariamente el consumidor o el cliente final del producto de la compañía. Ante todo, este cliente se refiere a aquel que está al final del proceso intervenido. Impacto si los hubiere, si aplicase en términos de salud, seguridad y medio ambiente. Colocarle un título al proyecto, un título llamativo para que sea muy mnemotécnico y eso ayude a vender bien el proyecto. Definir un cronograma de actividades. Diligenciar el Project Charter. Muchos de los aspectos que hemos visto ya anteriormente en esta diapositiva y la anterior van sobre el Project Charter. Realizar un mapeo de proceso y siempre estar revisando la coherencia de todas las herramientas. Del Project Charter, del SIPOC, del mapa del proceso. A medida que nos vamos adentrando en el proyecto, es posible hacer cambios de enfoque. En una medida nos dimos cuenta que la meta estaba muy exigente o estaba muy laxa, cosas como esas. Que el Project Charter esté de acuerdo al SIPOC, es decir, el Project Charter debe corresponder con el proceso que vamos a intervenir y con el proceso que hemos diagramado. Espero les haya resultado útil esta explicación. Muchas gracias.